Bueno, pues Puerto Rico está viviendo la convulsión de 114 años del coloniaje más inmundo y más asqueroso que ha tenido ningún país en el mundo, en donde se ha pretendido transculturar al puertorriqueño, donde se ha pretendido educar a una serie de seres humanos como si fueran animales de ordeño, de ordeño, de ordeño. Como si fueran animales de ordeño, de ordeño, de ordeño. De ordeño, de ordeño, de ordeño. No estamos satisfechos con la situación del país. En este momento estamos pasando por una crisis de violencia. Todo es para los ricos, para los pobres no hay nada, tú sabes. Bueno, la economía está bien fatura. Ahora todo, si tú eres PNP, te lo dan, si no, si eres de los partidos contrarios, te jodiste. La necesidad... Puerto Rico, isla del Caribe, también se conoce como Boriquén, que en taíno significa tierra del Altísimo Señor. Por eso, a los puertorriqueños se les conoce como boricuas. Localizada en la latitud 18.5 grados norte y la longitud 66 grados oeste. Con unas medidas de 115 millas de largo de oeste a este y 41.66 de ancho de norte a sur. La localización de Puerto Rico provee un clima tropical todo el año. Por lo tanto, la temperatura promedio es de 78 grados a 83 grados Fahrenheit o 26 grados a 28 grados centígrados. Con un total de 224 ríos que nacen en las montañas de la Cordillera Central, la isla cuenta con uno de los recursos más importantes del mundo, el agua. Por la belleza de sus playas, miles de turistas internos y externos las visitan todo el año. El boricua es una mezcla de tres razas, la taína, la negra y la blanca. El idioma oficial del gobierno es el español, pero también se habla el inglés. El censo más reciente del 2010 demostró que hay 3.725.789 boricuas viviendo en la isla, que por primera vez en la historia equivale a una reducción neta de 2.2% de habitantes en comparación con previos censos. El 46% de las familias puertorriqueñas viven en niveles de pobreza, recibiendo ayudas federales. Políticamente, somos lo que se conoce como un Estado libre asociado, que para muchos es otra manera de decir colonia. Por esa razón, el puertorriqueño vive en constante miedo de perder la ciudadanía americana. ¡Este logro es tuyo! Aquí siempre ganan los mismos partidos. Aquí siempre ganan los mismos políticos. Aquí todo, cada día, se pone peor. Y aquí siempre perdemos los puertorriqueños. Los delitos como robo y asaltos están rampantes en la isla. Los asesinatos en el 2011 ascendieron a 1.130. Por ahí hay quien dice que la cosa está mala. Y a esos yo les pregunto, ¿qué están haciendo ustedes para que las cosas mejoren?
aquellos que critican y no hacen nada, se convierten en parte del problema. Pero como dijo aquel gran poeta español, Antonio Machado, caminante no hay camino. Se hace camino al andar. En Puerto Rico estamos enfrentando la coyuntura más salvaje que hayamos tenido a nivel histórico, porque están devorando las grandes corporaciones, los partidos políticos, las estructuras gubernamentales, están devorando lo poco que nos queda como nación. A mí me parece que es un momento de amplia y de fuerte y sólida resistencia de parte del pueblo puertorriqueño a los intentos de un gobierno de privatizar, de vender, de regalar lo que a nosotros nos ha costado tanto trabajo defender. Los atentados contra nuestra dignidad a través de los atentados contra la cultura, los atentados contra nuestras comunidades a través del desarraigo y de la compra de los terrenos, los atentados contra la educación a través de la toma y la privatización de la Universidad de Puerto Rico, los atentados contra nuestro patrimonio como es la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos, todo se está desenredando y retorciéndose de tal manera que eventualmente estamos abocados a una lucha en las calles por tratar de defender nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro sentido de nación. Bueno, Puerto Rico estaba en una transición económica muy drástica, como lo está teniendo el mundo entero. Una contracción económica a nivel mundial, en donde ya los gobiernos no son esta gallina de los huevos de oro que los podían resolver todos los problemas con cuestión de dinero. En Puerto Rico está ocurriendo un proceso que los sociólogos tienden a llamar un proceso de descomposición social, que no es otra cosa que un proceso en donde la sociedad civil, que es posiblemente la fuente de capital social más importante que existe, se ha debilitado grandemente. Hay diferentes tipos de capital, que es lo que permiten a la sociedad de forjar su destino. Y en Puerto Rico pues se le ha dado mucha importancia a otros tipos de capitales. Sin embargo, la promoción del capital social o sacar el aprovechamiento del capital humano es uno de los sectores que más se ha descuidado. Puerto Rico, cuando yo me formaba, tú podías entrar a cualquier barrio y tus hijos sin temor al asalto, ni eso, pero es la misma crisis de colonial social que vivimos, es la misma crisis. Y además, por la cuestión de la droga, que es un beneficio para los norteamericanos y el imperio norteamericano, porque ellos prefieren tener a un joven viviendo de la maldita droga, hecho una escoria humana, que tener un joven con conceptos sociales y morales y patrióticos. Y nos han creado un estado de dependencia para que no podamos valernos por nosotros mismos, que tengamos que depender de ellos. Y no hay peor esclavitud que la dependencia. Bueno, Puerto Rico vive tiempos difíciles. Puerto Rico vive las consecuencias de unas administraciones gubernamentales que han tratado de resolver un sinnúmero de problemas de forma inapropiada, de forma a veces que podría parecer populista, de forma de beneficiar a unos sectores privilegiados en particular. Y eso se ha traducido en una pobreza extrema que vive y sufre nuestro pueblo, en unos índices de corrupción donde quizás la única expresión que puede utilizarse para expresarse al respecto es que nuestro gobierno está podrido por la corrupción. Pero más aún, todo es el resultado de una situación colonial donde los puertorriqueños no somos dueños de nuestra tierra, no somos dueños de nuestro propio destino. Eso nos mantiene divididos, les sirve a unos intereses particulares. Los últimos 4 años, Puerto Rico ha sido administrado por un gobierno que dirige el licenciado Luis Fortuño. Un gobierno que se caracteriza por ser de naturaleza fascistoide, donde no se respeta la disidencia,
no se respeta a las instituciones en Puerto Rico que expresan una opinión diferente y que se oponen a iniciativas de diversa índole, y se aplastan, se crean leyes, no se respeta la democracia. Por mucho tiempo nos inculcaron que es un derecho salir a votar, que es una responsabilidad social, que no eres un verdadero puertorriqueño o puertorriqueña si no sales a votar, que el que no vota no tiene derecho a nada. Pero entendemos verdaderamente lo que hacemos cuando vamos a las urnas. ¿Quiénes realmente son los que nos gobiernan? ¿No será este un ejercicio para mantenernos tranquilos y conformes? ¿Por qué tenemos que pagarle a las élites para que nos impongan leyes y para que nos quiten libertades? Cuando se altera la Corte Suprema para artificialmente tener una mayoría añadiendo 2 a la Corte Suprema y no es necesario, cuando se trata de invalidar el colegio de abogados, inclusive metiendo preso al presidente, cuando los estudiantes son atacados por una fuerza de choque, cuando se cierra la Constitución de Puerto Rico, se dice que el espacio de la Cámara de Representantes y el Senado tiene que estar abierto al público. Cuando el público trata de acceder a eso, traen fuerzas de choque. Estaba la procuradora de los envejecientes haciendo su trabajo y de repente, no la puedo sacar. Tiene 10 años en su escaño. Lo podemos eliminar. A mí me parece que todas estas cosas, hay un gran peligro con la democracia, con la libertad de expresión. Una de las formas más comunes de corrupción en Puerto Rico funciona de la siguiente forma. Una persona adinerada hace una donación sustancial a cierto candidato político. El candidato gana las elecciones. Ahora, esta persona adinerada envía un cabildero a la oficina del recién electo. Y el político le devuelve la donación y más, por debajo de la mesa, con contratos millonarios, sin ser estos debidamente subastados, lo cual es requerido por ley. Esto significa que el pago a esos contratos se tiene que sacar del presupuesto del gobierno. En la mayoría de los casos, este dinero se extrae de programas como los denomina y/o servicios sociales. El resultado final de esta transacción puede llegar desde despido de empleados públicos, cierre de programas comunitarios y/o recortes de fondos de asistencia para poder cumplir. El pueblo termina pagando de esta forma la corrupción gubernamental. Puerto Rico tiene 2 problemas fundamentales: el coloniaje. Somos una colonia de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos derecho a decidir nada fundamental en la vida de nuestro país. No tenemos derecho, no controlamos el ambiente, no controlamos nuestra frontera, no controlamos los fondos de salud que con derecho propio nos pertenecen. ¿Por qué? Porque no tenemos participación en la administración de la nación de la que somos parte. Entonces, ¿qué sucede? Cada 4 años nosotros dependemos de un pueblo que no le damos servicios de salud de calidad, que no le damos servicios de educación de calidad, y un pueblo que le hacemos creer que depende de estos candidatos que se reparten millones para que a ellos le vaya bien, y le damos unas dádivas. Se le da participación en unos programas gubernamentales que le dan alimentos, participación en unos programas gubernamentales que le subsidian el pago de utilidades públicas, pero no le damos un sistema educativo que transforme a sus hijos. Eso no se lo damos, porque entonces no dependerían de un liderato político podrido. Y esa es la agenda de uno y otro partido político, los 2 partidos principales en Puerto Rico. Ahora, nunca nadie lo había llevado al nivel que lo ha llevado la administración de Luis Fortuño.
Sí, aquí hoy se está aprobando la confirmación de 2 nuevos jueces al Tribunal Supremo, conforme a una ley que se aprobó por la mayoría parlamentaria, que aumenta a los jueces del Tribunal Supremo de 7 a 9. No hay duda que la intención que hay detrás de esa ley que se aprobó es tener un control absoluto actualmente y por los próximos 20 o 30 años. Mayo 9 del 2011. El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, nombró a 2 nuevos jueces al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Estos son Luis Estrella, un asesor legislativo y juez del Tribunal de Apelaciones, y al juez Roberto Filiberti Cintrón, ambos militantes del Partido Nuevo Progresista. El gobierno de turno ahora tiene una mayoría de 6-3 en el más alto foro judicial del país. El Tribunal Supremo tiene la facultad constitucional para ellos pedir que se nombraran 2 jueces adicionales. Eso es una decisión que toma el Tribunal Supremo y la tomó por mayoría. ¿Cómo lo hicieron? Violencia interna dentro de la rama de gobierno. El juez presidente del tribunal tiene un voto en las decisiones del tribunal, pero además es un administrador. Y como administrador tiene una serie de responsabilidades que tiene que cumplir y que son mandadas dentro de la reglamentación interna de esa rama. Lo que hicieron ya teniendo una mayoría numérica para lograr tener una superventaja, es decir, añadir 2 jueces más, fue violentar precisamente el trabajo administrativo del juez presidente. Esta resolución se aprobó a toda prisa, sin estudio, sin análisis ni deliberación del Pleno del Tribunal, y se aprobó por el escaso margen de 4 votos a favor y 3 en contra, o sea, por el margen de solo 1 voto. Muchos de ustedes, jueces, abogados y ciudadanos en general, se cuestionan la sabiduría de esta decisión. El gobierno tiene el control absoluto en este momento de las 3 ramas, incluyendo la legislatura. En el Tribunal Supremo, por ejemplo, nosotros impugnamos la constitucionalidad de la ley que aprobaron en el 2009, quitándonos la colegiación. El presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Osvaldo Toledo, se entregó a las autoridades el pasado jueves, 10 de enero del 2011. La orden de arresto en contra de Toledo fue radicada al él negarse a pagar una multa de $10,000 que fue impuesta por el juez federal José A. Fusté al dictaminar una violación a la orden de mordaza en torno al pleito de clase contra el Colegio de Abogados. Un grupo de abogados radicó un pleito de clase, que ellos llaman pleito de clase, sin consultar a la mayor parte de los abogados, sin consultar a los abogados. Eran, creo que 4 abogados, 3 abogados demandando y 4 representándolos, donde alegan que no se puede cobrar o utilizar parte de la cuota anual que pagaban los colegiados, en aquella época eran $200, para comprar un seguro de vida grupal. El juez dictó una sentencia de $4,158,000 contra el colegio. Las primas que se pagaron de los seguros, 2002 al 2006, llevamos el pleito al tribunal apelativo en Boston y Boston dijo no, notifiquen a la clase y si se salen de la clase, todos los que se salgan, reduce la sentencia. Por hacer eso, específicamente por hacer eso, el juez usted me ordenó que no podía hablar con mis miembros del colegio, que no podía hablar, no podía informarles nada ni decirles nada. El licenciado Osvaldo Toledo fue sentenciado a cumplir 47 días de cárcel. Debido a condiciones de salud, su familia optó por pagar la multa al tribunal a los 5 días de su encarcelamiento. Rosana López formó parte de la Facultad del Recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico.
Luego fue nombrada como directora ejecutiva para asuntos de la vejez bajo la administración de la ex gobernadora Sila María Calderón. También fue la primera procuradora de las personas de edad avanzada y la primera representante en este campo en la Organización de las Naciones Unidas para formar parte del Plan de Envejecimiento Mundial. El 28 de junio del 2011, el señor Oscar González, flanqueado de agentes armados, se presentaron a las oficinas de la agencia para entregarle una carta de cesantía a la señora López, impugnando la eliminación de su cargo tras firmarse una ley que hizo desaparecer la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada. El gobierno de Puerto Rico empieza a idearse en todo este proceso anterior una ley que lograra sacarme a mí de la oficina, y obviamente a todas estas investigaciones que se estaban dando no se iban a seguir desarrollando ni iban a llegar al fin que nosotros queríamos, porque yo tenía autoridad bajo esa ley como procuradora de llevar al mismo gobierno al tribunal, cosa que con la nueva ley que hicieron, al derrogar la anterior ley que teníamos, le quitan ese poder a la oficina, y por ende una semana después de que nosotros lleváramos el primer caso de personas afectadas psicológicamente y desde el punto de vista de salud, derogan la ley a la cual me hacía a mí o permanecer por 10 años en mi posición. Una vez inicia todo este proceso de la Ley 7 y aún yo he llevado a cabo un diálogo con el gobierno de Puerto Rico de que la mayoría de los fondos que se daban a la población de avanzada en Puerto Rico eran federales, y que si se llevaban a cabo los despidos de más de 250 empleados en esa agencia, nos íbamos a quedar con 20 empleados, y que eso iba a redundar el que pudiéramos perder más de 26 millones de dólares, cuando solamente el gobierno de Puerto Rico nos daba de esa cantidad solamente 2.5 millones de dólares. Ley 7, conocida como Ley Especial, declarando estado de emergencia fiscal y estableciendo plan integral de estabilización fiscal para salvar el crédito de Puerto Rico. La ley, entre las medidas incluidas, eliminó algunos departamentos y puestos de 30,000 empleados públicos en un periodo de 3 meses. Según el economista José Alameda, los empleos indirectos perdidos por la desaparición de los departamentos gubernamentales ascienden a alrededor de 170,000. La ley 7 ha sido un desastre. La economía, en vez de recuperar, siguió cayendo. Las proyecciones de que iba a recuperar la economía no se dieron, y todo lo contrario, la economía ha colapsado. Las proyecciones que tiene el mismo gobierno, la Junta de Planificación, es que la economía habrá de decrecer en menos 1 punto porcentual. Yo creo que la Ley 7 partió de premisas incorrectas para empezar. Una premisa incorrecta es presumir que si se empequeñece el aparato gubernamental, ya sea despidiendo empleados, ya sea reduciendo programas, eso va a activar al sector privado. Eso es una falacia. La Ley 7 fue algo necesario, que había que hacerlo en Puerto Rico para que no se tuviera que cerrar el gobierno, que no, en vez de 7,000, creo que fue el final de los cesanteados al final del camino, no se tuviese que cerrar el gobierno y despedir alrededor de 100,000 empleados públicos por la catástrofe económica que nosotros heredamos. El problema mayor de esa legislación es el capítulo 3.